Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes, conmigo, con cada uno de los que están aquí en sus casas, porque es gracias a Él, al Espíritu Santo, que la palabra fría, antigua, vieja de la Biblia se vuelve palabra viva y palabra de Dios. Amén. No sé si los amigos visitantes aquí pudieron pasar por la Rambla. Hay partes de la Rambla ahí que hay un puente muy alto y desde ese puente se puede observar hoy en día todo el puerto de Montevideo. Quedó muy bonito esto, ¿no? Me llama la atención siempre mirar los contenedores ahí, esos grandes navíos que vienen con, creo que miles de contenedores arriba, es impresionante. Y cuando estás yendo por la ruta y ves uno de esos contenedores, el tamaño que es gigantesco, ¿no? Es un gran camión cargando esto. Y el navío viene con miles de esos contenedores de diversas partes del mundo, lleno con productos diferentes, finalidades distintas. Y me quedo pensando, ¿qué universo hay ahí adentro de un solo navío, ¿no? Mucha cosa. Mucho propósito, mucha finalidad. Cuando miro eso, pienso un poco en la sociedad que vivimos. Una sociedad de muchas cajitas, ¿no? Varios contenedores con orígenes y propósitos distintos. Y cada vez más la sociedad trata de ponerte en un contenedor, en uno de estos miles que están por ahí. Empieza especialmente ahí en la separación de las generaciones, ¿no? Los baby boomers, ¿no? La que pertenece a James cumpliendo 50 años, la otra generación X, ¿viste? No me dejaste terminar. La próxima, generación X, los millennials, que estoy ahí adentro, no sé por qué, pero es el inicio, los centennials, la generación Z y la generación alfa, ¿no? Que toda esa barrita que viene de atrás ahí, ¿no? Los de 2010 para acá. Y se nos dice que esas generaciones casi no pueden conocerse más, piensan distinto, se relacionan distinto, tienen mundos distintos, así que ya no conocemos a nuestros hijos, son de otro mundo. Y nuestros nietos serán de otro universo quizás. ¿Será tan así? Yo me pregunto. ¿Será que esto es así o eso se crea así? Por algún motivo. No sé. Pero no termina por ahí. Cuando entramos en todos los temas de conformación de género, cada vez aparecen más letras con las cuales cada uno tiene que identificarse. Hay tantas letras cuanto colores por ahí en las banderas que surgen representando diversidad. Bandera que se usa de forma inadecuada porque es bíblica y habla de la conformidad de una promesa de Dios, del arco iris. Vivimos bajo un mundo que intenta cada vez más segregar y predica unidad. Una unidad bajo la diversidad, que cada vez en verdad crea más división y más subjetividad, donde no hay más un color definido, todo es gris, donde no hay un sentido definido, donde no hay un norte definido, donde no hay moral definida, donde no hay leyes definidas y donde no hay una verdad definida. Una sociedad que está profundamente atacada por un sincretismo, una mezcla, donde todo se puede creer, y una sociedad subjetiva, donde no hay una objetiva verdad. Esta es una breve descripción para mí de los tiempos que vivimos. Un gran navío transatlántico lleno de productos, con orígenes y finalidades distintas, y tú tienes que encajarte en un contenedor, si no te tiran al mar. Como si no bastara eso, el texto de hoy, yo llego al culto para escuchar un mensaje diferente y me deparo con que el texto bíblico de hoy
habla justamente de una división más. Jesús causa de división. Dice el texto que leyó el pastor James: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esa parte ya sabíamos. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ese texto fue tan impactante para los discípulos como para nosotros en los días de hoy. Sí, porque en el mismo capítulo Jesús había dicho a sus discípulos cuando los envía: si la casa que los recibe es digna, los recibe a los discípulos, recibe a la palabra, esta casa recibirá paz. La paz que ustedes pongan en esa casa, deseen, bendigan esa casa. Entonces, ¿cómo puede que Jesús tiene dos discursos diferentes? Jesús dice que va a llevar paz a las casas, pero también dice que habrá divisiones en las casas. Jesús habla de la casa que es digna de recibir, la casa que recibe la palabra de Dios, que está abierta a recibir la palabra de Dios, el Evangelio, será una casa donde reine la paz. El tema es que no siempre los individuos todos de la misma casa reciben la palabra de Dios y muchas veces la rechazan. Y entonces, no por Jesús, pero por el rechazo del otro, empiezan las divisiones. No es Jesús quien causa la división, pero es Jesús la luz que encandila muchas veces y empieza a generar divisiones. Voy a traer un pedacito de una película que después ustedes pueden mirar en casa tranquilo, se llama Dios no está muerto, y que muestra un poquito de cómo es esta división dentro de las casas, ¿no? O dentro de la sociedad, dentro de la familia. Ambrose. Ahí va. Es una historia de una chica, hija de padres de una religión radical,
y que no acepta que su hija haya escuchado y creído en Jesús. Eso parece tan distante de nuestra realidad, pero es algo muy presente en el mundo. En regiones donde hay choques de religiones y causa profundas divisiones en la familia. Esto no es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús no es de que si pasa lo contrario, de que tenemos en nuestra casa un hijo, un familiar que no cree, que lo rechazamos. Por lo contrario, la forma de Jesús atraer es dando la otra mejilla, es amando, es entregándose, es dando su vida. Y ser discípulo de Jesús es esto. La división que Jesús anota y cuenta no es una intención de Jesús, es una constatación de Jesús, de lo que pasaría y que pasa hasta hoy y quizás más que nunca en nuestros días. Pero eso pasa en la familia, pero también pasa afuera de casa. Vamos a mirar algún poquito más ahí de los ejemplos. Para un poquito. El choque ahora no de dos religiones, pero de lo secular con la fe cristiana, ¿no? Padres que piensan que la fe cristiana va a robar el hijo, sus propósitos, su futuro, ¿no? Es algo que viví en mi ministerio una vez, ¿no? Un padre que pensaba que la iglesia lo estaba molestando o estaba sacando su tiempo porque él tenía que salir adelante en su vida, ¿no? La idea de que la iglesia o la fe es un lavado de mente, ¿no? Y que la persona que entra para la religión queda alienada del mundo, ¿no? Este viernes tuvimos una reunión de caballeros en que tuvimos una persona que fue por primera vez en una reunión de caballeros. Y antes de la reunión tuvimos nuestra carrera de karting, ahí Daniel estuvo. Y esa persona nunca había ido a una reunión de caballeros y de a poco se va acercando a las actividades, ¿no? Después la mujer de él me escribe, la mujer es luterana y dice: pastor, gracias por invitarlo a estas actividades satélites, porque él creía que la iglesia de los cristianos era un grupo cerrado, fanático, que no se relaciona con el mundo. Y no somos así, ¿no? Nosotros sí estamos, y voy a terminar después hablando sobre eso, ¿no? El cristiano es el que más diversidad puede tener para una buena relación. ¿Seguimos un poco más?
puede parar, Ambrose, una relación laboral, ¿no? En que para seguir creciendo como profesional, ella tenía que abdicar de su fe, de su interior, de lo que ella sentía, pero delante de la muerte ella tiene que optar entre seguir el personaje que negaba a Dios o cómo relacionarse con la muerte y qué habrá después de la muerte, ¿no? Y un poquito más y de ahí paramos. Y entonces empezó a decir que todos los científicos estaban equivocados con sus argumentos y yo sabía de dónde llegaría todo eso. Tenemos que hablar. Ahora, ¿sabes cómo me siento al respecto? Yo no soy el profesor Harrison, está bien. Entonces, dice que Dawkins es el que está equivocado, como si el pensamiento de Dawkins fuera cualquier cosa. Y yo le dije, Vine a terminar. discúlpeme, ¿qué estás diciendo? Estoy terminando contigo. Pero no puedes hacer eso, no lo aceptaré. Lo lamento. Pero dije que no lo aceptaré, que no lo permitiré. Te oí. Ya te escuché. Pero no estoy reaccionando. Adiós, Jeffrey. Gracias, Ambrose. Las divisiones dentro del matrimonio, ¿no? Y acá entra algo que la película ilustra mucho, que es un matrimonio del yugo desigual, pero que uno combate en contra de la fe del otro, lucha en contra de la fe del otro, ¿no? Entonces, ¿a quién me dirijo primero, no? Quizás debería empezar esta pregunta antes de casarse, ¿no? Y a veces es una pregunta que se deja para más tarde y después causa esa clase de divisiones. En resumen, todo esto acá hace parte de lo que Jesús dice: quien quiere seguirme, que tome la cruz y sígame. Muchas veces la sociedad piensa que cruz son los problemas del día a día, ¿no? Mi problema en el trabajo, mi problema de salud, mi problema en el tránsito, mi problema en un montón de cruces que tenemos, ¿no? Pero no se refiere a eso. La cruz a la que Jesús se refiere son esos combates que tenemos si realmente seguimos a Jesús. Alguien dijo una vez que seguir a Jesús es andar cerca de Él, tener intimidad con Él. Es imaginarse caminando atrás de los pies de Jesús tan cerca que tu ropa queda salpicada con el barro de sus chancletas. Que tu cara quede sucia con la sangre que respinga de la cruz de Cristo. Entonces es innegable que tú eres un cristiano porque cargas en ti las marcas de Cristo. Y ahí es donde empiezan las divisiones. Porque estas mismas marcas que en nosotros representan la salvación que Él nos ganó, por algún motivo que no sabemos cuál, para muchos es molesto. Da comenzón de huir y las personas nos empiezan a rechazar. Ese rechazo es duro, es difícil. Y muchas veces, muchos prefieren no seguir cargando la cruz, dejando de lado. Pero el texto bíblico nos recuerda que si tú sigues a Jesús, sigues adelante confesando su nombre a pesar de las cruces, tienes una gran recompensa. Dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa.
Hay recompensas iguales para aquel que comunica, aquel que es pastor o los que son pastores, como aquellos que escuchan. Hay igual recompensa para los que son cristianos desde el bautismo, como aquellos que escuchan el Evangelio en el último día de vida, porque la recompensa la ganó Cristo. Es la misma recompensa, la salvación eterna para todos. La única cosa que puedes hacer es negar esto, decir, no quiero el regalo. Quédate, Jesús, con este regalo. Y el tema es que no solamente lo rechazan, pero rechazan a los que siguen a Jesús. Ninguna otra religión parece que causa tanto enojo en las personas como la religión cristiana. Si sos budista, está todo bien. Es una linda filosofía de vida. Subir la montaña, meditar, mandar oraciones al viento. Cualquier una de las otras religiones, aún las más legalistas, de alguna manera son admiradas y es políticamente incorrecto hablar mal. Pero no es políticamente incorrecto hablar mal de Jesús, hablar mal de los cristianos. Es la persecución que vive la iglesia en nuestros días. Quizás es políticamente incorrecto el sermón de hoy. No sé. De hoy en más, o de mucho tiempo atrás ya en más, cada vez más vamos a ser no muy polite. No somos políticamente correctos. Pero no respondemos a la política de este mundo, al siglo que vivimos. Respondemos primeramente a Cristo. Esta es nuestra cruz. Pero respondemos a un Cristo que tiene una gran verdad. Él es aquel que nos une a todos de forma legítima y verdadera bajo la verdad, bajo el perdón, bajo el mismo bautismo y bajo una gran aceptación. Jesús no acepta apenas a algunos. Jesús acepta a todos. Y quiero que abran la Biblia en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante. Primera Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. ¿Algún voluntario que quiera leer? Voy. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tanto los judíos como los no judíos, tanto aquellos pobres como los ricos, los blancos, los amarillos, los negros, de todos los colores, razas, etnias, pueblos, todos están bajo esta gracia de Dios. Más adelante, el versículo 23, dice que a los que parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad. En esta familia de fe, la unidad es lo más importante.
En esta familia de fe no se segrega a alguien porque parece menos indigno de estar en la presencia de Dios. Por lo contrario, cuanto más indigno parezca, más lo acogemos. Más lo queremos integrar, más los queremos amar, más los queremos llevar a la cruz de Cristo y que reciban el perdón de Dios como nosotros. Y 24 sigue, porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, que Dios ordenó al cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y todo el capítulo habla de esta diversidad, pero es importante esta parte donde vamos a encontrar para que no haya divisiones. La idea de un cuerpo donde cada miembro es diferente del otro, pero cada miembro tiene una función diferente, pero sigue siendo el mismo cuerpo, una unidad perfecta. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de la iglesia, de ustedes, de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un montón de dones diferentes, culturas diferentes. Hoy tenemos culturas de varios países. Y también tenemos defectos diferentes, pecados. Nadie acá es perfecto, empezando por mí. Todos somos pecadores, todos, del primero al último. Todos. Todos, por naturaleza, merecemos la condenación eterna. Pero, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, hemos recibido juntos el perdón. Por la gracia de Dios y por la fe, que es el brazo que se extiende para recoger estos méritos de Cristo, yo tengo una nueva vida, ustedes tienen una nueva vida. Tenemos un cuerpo donde fluye ahora el perdón, la comprensión y el amor mutuo al prójimo, donde nos recalentamos en la misma fe del mismo bautismo. Y donde entendemos que queremos que esta familia se extienda para afuera. Quiero que otros conozcan esta gran verdad. La semana que viene voy a ir unos días a pasar con mi mamá, que estuvo enferma, está todavía, hizo una cirugía y quiero ir a verla, pasar unos días con ella. Me hace falta estar con mamá porque pienso que ella está solita ya, ¿no? Y bueno, Mayra anda bastante enferma con temas respiratorios, los niños, y no sé si van a poder acompañarme, ¿no? Y no tiene la menor gracia, ¿no? Viajar solo. Si no estuviera con Andresa y los niños, no sería lo mismo, ¿no? Cuando uno va a vacaciones o a algún lugar muy bonito, cuando está solo, parece que no tiene sal la comida, no tiene sentido. Queremos que las personas que más amamos vean y sientan lo que yo estoy viendo y sintiendo. ¿No es así cuando estás en Dominicana, Marta? ¿Cuál es la gracia de Dominicana sin tu galán ahí al lado? Y yo pienso eso por lo siguiente. Quiero mucho que Mayra, Elena, Martín y Francisco estén en las vacaciones eternas conmigo, ¿no? Así como James quiere que Angie, las niñas y los chicos estén con ellos en el cielo. A final de cuentas, si no amo de esta manera, no entendí la profundidad del amor de Cristo. El amor de Cristo no es un amor simplemente de apariencia, de una unidad totalmente artificial, impregnada por unas ideologías, pero es un amor profundo que pretende no apenas salvar apariencias, no apenas salvar para esta vida, pero quiere salvar para la vida eterna. Una unidad que quiere que esto sea apenas una pequeña ilustración
de lo que será el cielo, donde una gran familia de todas las tribus, pueblos y razas estarán unidos. Que Dios nos guarde en esta unidad y que seamos discípulos de esta unidad en la diversidad, hoy y siempre. Amén.